Justo cuando el heroico Ganso de Macuspana estaba saboreando su medallita, no por su propio mérito, claro está, por el tema de García Luna, llegan sus esbirros con la pifia del Temecazo y ¡pum! Otro batazo a la 4T. Apenas la semana pasada se celebró con bombo y platillo la firma del nuevo texto del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero apenas este fin de semana se dieron a conocer los detalles del texto que el gobierno de Estados Unidos enviará el próximo martes al Congreso de ese país para su ratificación. Y resulta que al parecer por parte de México el equipo negociador no leyó las letras chiquitas. La administración de Donald Trump le metió gol a México al anunciar que la legislación presentada en Estados Unidos adiciona la designación de hasta 5 agregados laborales estadounidenses en México. Es decir, que sí será la inspección de cumplimiento de la ley laboral a empresas mexicanas, pero con inspectores mexicanos contratados por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Jesús Seade, el principal negociador mexicano del TEMEC, dijo que la administración de Estados Unidos tomó por sorpresa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando presentó al Congreso de ese país una disposición paralela al TEMEC, por lo que envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresando la sorpresa y preocupación de México. Cito textual: es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Si bien México respeta el proceso legislativo estadounidense y la iniciativa de ley que forma parte del proceso de aprobación del TEMEC, en cuya formulación México no interviene, se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales. Además, SEADE anunció se trasladará de inmediato a Washington para plantearle las inquietudes de México directamente a los legisladores estadounidenses, ya que mientras México celebraba, la administración de Trump maquinaba en su proyecto un entramado burocrático para implementar el tratado en los sectores prioritarios como el automotriz, acero, minería, electrónica y call centers. De acuerdo a la legislación mexicana y a las disposiciones de derecho internacional vigentes, la presencia de funcionarios extranjeros requiere la autorización del país anfitrión, como ha sido siempre el caso de los agregados que México y Estados Unidos han acreditado en cada país, incluyendo aquellos en materia laboral. Jesús Seade explicó que en este momento Estados Unidos tiene acreditada a una funcionaria diplomática cuyas actividades cubren los temas laborales, pero sin atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana, mientras que México ha tenido 2 agregados laborales en su embajada en Washington. El subsecretario dijo que se comunicará con el sector empresarial del país, así como con las secretarías de Economía y del Trabajo, para informarles sobre este tema. Asimismo, rechazó que no se hayan leído las letras chiquitas, señalando que estas son inexistentes. La versión en español del adendum, firmado el martes en Palacio Nacional, llegó la tarde-noche del miércoles al Senado mexicano. La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, no leyó el protocolo de enmienda al acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá antes de que se firmara el martes pasado. El área de prensa de la dependencia respondió que la funcionaria accedió este miércoles al texto poco antes de que la representación comercial de Estados Unidos lo publicara en su página web, lo que ocurrió después del mediodía. El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó en Palacio Nacional la firma por parte de la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. No hay una sola píldora amarga que nos hayamos tenido que tragar, aseguraba el funcionario de la Cancillería. El sector empresarial se declaró optimista por la firma y la certidumbre que esto representa, pero Moisés Calac, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que el subsecretario Jesús Seade los consultó hasta mediados de la semana pasada, de ahí en adelante no. Cito textual: las decisiones finales de cierre las tomó el subsecretario y es ahí donde pueden haber cambios sustantivos que no puedo garantizar y no fueron consultados con nosotros. Las decisiones son atribuibles al subsecretario Seade y al equipo del gobierno federal. Que sí puede haber temas delicados de cambios que pueden ser importantes y que nos hubiera gustado que nos consultaran, definitivamente sí. Luego de que la representación comercial de Estados Unidos hiciera público el documento signado por los 3 gobiernos, se le preguntó a Calac sobre el texto. Estamos revisando, respondió. Previo a la firma del protocolo modificatorio del TEMEC, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, criticó que se firmara un acuerdo que ninguno de los empresarios conocía. Moisés Calac declaró que había preocupaciones del sector empresarial en el tema laboral,
una de las discusiones más álgidas de las últimas semanas. En una editorial, The Washington Post señaló a México como uno de los perdedores en la negociación final, porque va a dificultar que empresas de Estados Unidos y Canadá prefieran abrir plantas en México por la competitividad salarial. Ante estos hechos, Jesús Seade, líder del equipo negociador, señaló que el gobierno mexicano no está de acuerdo y en puntos llanos, vaya sorpresa, nos chamaquearon, dijo el funcionario. El gobierno designó a Seade para velar por los intereses de la economía y de los empresarios mexicanos, pero es evidente que no tuvo la capacidad y ahora vienen los pretextos. Vamos bien, muy bien, requete bien. Bueno, pues ya vimos lo que se logra con el 90% de honestidad y 10% de capacidad. Buenísimo, ¿no creen? Y para los que duden que Seade dijo lo que dijo, chequen este video. Los títulos 7 y 8 de la iniciativa HR 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no solo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país. ¿Acaso el subsecretario Seade está diciendo que firmó el adendum del TEMEC sin leerlo? ¿Está confesando públicamente que se lo chamaquearon y en lugar de renunciar le reclama a los gringos? Y todo tiene sentido. El 80% de la población del país no lee ni el contrato de los préstamos en Electra, mucho menos el contrato de las tarjetas de crédito. Entonces sí, este gobierno es un reflejo del país y está bien representada esa mayoría, un gobierno inepto y corrupto. O tal vez lo que Seade quiso decir fue: sabíamos que nos teníamos que bajar los calzones. Lo que no leí es que ellos nos iban a mandar al negro de WhatsApp. ¿No leí o no le entendí? Lo que firmó el inútil de Seade a la larga se traducirá en que México pierda competitividad, cierre de empresas y que desafortunadamente afectará a los más vulnerables. Sí, los mismos que le aplauden todas sus idioteces al Gansito Morenela y su pandilla. Y si no me creen, basta ver cómo sus feligreses focas aplaudidoras están tratando de justificar la chamaqueada a este gobierno. Claro, alimentado por los mismos inútiles de la 4T. Esto tuiteó al respecto el mismísimo Jesús Seade. Damas y caballeros, con ustedes una maroma desnucadora con altísimo grado de dificultad, porque ustedes lo pidieron. Cito textual un tuit de un chimpanchairo. Dependemos de Estados Unidos un 80% gracias al prianismo neoliberal que durante 30 años lo entregaron todo. Es prácticamente imposible negociar en estas condiciones ningún tratado. Es un milagro lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Claro, alguien debe ser el pendejo y no va a ser él, ¿verdad? Las hordas de chimpanchairos ahora culparán a los gringos de la recesión económica del país. Ah, y a Hernán Cortés también, claro. Triste y aberrante, ciegos y bien mareados. Y como saben hablarle bien a sus clientes, dicen lo que tengan que decir para justificar su ineptitud. Pero estaban jode y jode durante 18 años que sí podían, cosa que demuestran en cada decisión que no es así. Aquí una foto de los malandros en el Senado el día que firmaron. Nadie de los que celebran en esta foto sabía lo que había firmado, lo que evidencia su incompetencia. ¿O sí lo sabían? Este hecho solo puede tener dos explicaciones. 1. ¿Sabían sobre los inspectores americanos y le mintieron a todo México? O 2. No leyeron lo que firmaron. ¿Ustedes qué piensan? Con lo que salió a decir el subsecretario Jesús Seade es para que también hubiera presentado su renuncia por inepto, y de paso todos los inútiles de los senadores. No cabe duda que en México hacen mejores acuerdos los narcotraficantes que toda la caterva de pelmazos que conforman la cuarta de formación. Para querer tapar el sol con un dedo, el canciller Marcelo Ebrard salió a dar su declaración al respecto y esto fue lo que dijo. De esas normas de implementación, el Congreso se propone que el Congreso de Estados Unidos le ordene vía ley al Ejecutivo de los Estados Unidos que designe 5 agregados o hasta 5, dice hasta 5 agregados laborales en México, a efecto de darle seguimiento
a las medidas que nosotros tomemos de reforma laboral, el avance de las cuestiones laborales en México. Bueno, ¿por qué Jesús Seade lo plantea esto el día sábado? Primero me informó, porque el viernes se mandó este documento, se hizo público, y ese documento estoy hablando de la implementación en Estados Unidos que acabo de explicar. Entonces, ¿por qué lo plantea? Bueno, por dos razones, una de fondo y una de forma. De forma porque se debió haber, como nosotros lo haríamos en unos meses, se le debió haber dicho a Jesús: oye Jesús, vamos, el Congreso de los Estados Unidos nos está pidiendo que designemos hasta 5 agregados laborales. No sé ustedes, pero yo veo a Marcelo Ebrard muy tranquilo con lo firmado. Y si es así, entonces ¿para qué va Jesús Seade de emergencia a Washington? No entiendo. Ni con maromas podrán encubrir lo idiotas que resultaron Jesús Seade, Marcelo Ebrard y todos sus senadores. Con estas acciones no solo joden a México por este sexenio, el ganso macuspano jode a varias generaciones a futuro. No hay otro nombre para ustedes, son unos criminales. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.